El mundo cree conocerlo. Pero detrás del ritmo, el sol y la fama, se extiende un territorio de escala colosal. Una geografía tan inmensa que esconde mundos enteros. Rapaziada! Mas esse samba tá certo? Ih, mas esse samba tá do avesso, é isso mesmo? Ah, vamos embora! Brasil, el quinto país más extenso del planeta. En sus metrópolis late la cultura y el alma de la nación, pero la inmensidad de su territorio oculta mundos enteros, paisajes de una belleza tan extrema que desafían la fama de sus costas. La escala de su territorio es tan vasta que un solo viaje puede revelar paisajes que el ojo se niega a clasificar. Territorios donde el cemento y la civilización se detienen y solo queda la carretera. El camino nos lleva al extremo y es precisamente al norte. En el estado de Maranhão, donde un paisaje desafía a todo. Dejamos el trópico para encontrar un vasto desierto que se ondula en arena blanca y lagunas de agua dulce. Es el desierto que aprendió a nadar. Lo que emerge en el estado de Maranhão es el antidesierto, un mar de dunas blancas, puras y ondulantes, pero en lugar de ser un vacío sin vida, la lluvia transforma este territorio en un oasis de un azul imposible. Estas dunas son el resultado de millones de años de historia. La arena es arrastrada desde el interior del continente por el río Parnaíba y con el tiempo, el viento la empuja hacia el interior, creando este paisaje. Pero la clave está bajo la superficie, una capa impermeable de roca que impide que el agua se filtre por completo. Así, cada temporada de lluvias, el agua queda atrapada, formando lagunas cristalinas y temporales que alcanzan hasta 3 metros de profundidad. Esta agua, increíblemente pura, no solo refleja el cielo, sino que sirve de refugio a especies migratorias de peces que aparecen milagrosamente con las crecidas, adaptados a un ciclo de vida extremo. Cantarolar o sopro do mar, se El ciclo del agua en el continente es temporal.
Pero para encontrar la pureza permanente, es necesario buscar la frontera azul del océano. Hay que navegar más de 300 kilómetros mar adentro, donde la civilización desaparece. Fernando de Noronha no es solo una isla, es un archipiélago volcánico que funciona como un santuario. La estricta protección y el límite en el acceso humano han convertido este territorio en un laboratorio natural, donde la vida se desarrolla sin interferencias. Aquí, la verdadera joya se esconde bajo la superficie. Sus aguas cristalinas y cálidas son un punto de encuentro para una biodiversidad marina inigualable. Las tortugas marinas, los delfines rotadores y las especies endémicas encuentran en este ecosistema su refugio. La pequeña comunidad local que habita la isla principal se ha convertido en la guardiana de este santuario, asegurando que el aislamiento y la protección mantengan viva la riqueza de sus aguas. La Bahía del Sancho, a menudo considerada la playa más hermosa del mundo, ejemplifica este aislamiento. Es una joya de arena fina y aguas turquesas protegida por altos acantilados. Su acceso, a través de una escalera empotrada en la roca, subraya la distancia de la vida moderna y el valor de este santuario natural. Un lugar donde la belleza es tan pura que se siente irreal. Al caer la noche, Fernando de Noronha queda envuelto en sombras. Solo el rumor del mar y el viento sobreviven al silencio. Bajo un cielo que parece infinito, la isla se convierte en un punto perdido en el Atlántico. Desde este aislamiento, partimos hacia el continente rumbo a la tierra solitaria de Piauí. Aquí la geografía se rompe, revelando un sistema de cañones monumentales que contrastan con el paisaje semiárido circundante. Estos paredones rocosos son el testimonio de una geología brutal. La erosión, tallando la piedra durante eras, ha creado un sistema de precipicios que se elevan cientos de metros. Las carreteras que surcan la región son el único acceso a esta inmensidad solitaria, un laberinto de piedra que se impone sobre el paisaje. El viaje nos lleva a las vastas tierras altas. Aquí, la geología es la protagonista. Las chapadas, mesetas vestigiales de un continente ancestral, son rocas que han resistido la erosión durante millones de años. En Diamantina y Guimaraes, los acantilados se alzan como fortalezas inexpugnables y en sus profundos valles, como el Valle do Pati, la vida se refugia en una quietud que solo es posible en la inmensidad.
La clave de este ecosistema es el cuarzo, la piedra que purifica el agua. Los grandes depósitos de cristalina roca filtran cada gota, haciendo de estos ríos y cascadas un tesoro de pureza. En la Chapada dos Veadeiros, esa pureza se manifiesta en una red de cascadas espectaculares y piscinas naturales de una claridad deslumbrante. El agua no solo fluye, se ilumina, reflejando el cielo en los pozos que ha tallado, pero la erosión, la fuerza que talló los cañones del nordeste, sigue activa aquí. En el Valle de la Luna, el río se ha convertido en un escultor incansable. Ha tallado la roca en formaciones grotescas y circulares que desafían la imaginación. Un paisaje geológico que se siente extraído de otro planeta. Es un testimonio palpable del tiempo profundo, la roca cediendo ante el poder constante de la gota. Los caminos de Brasil son mucho más que una conexión entre destinos. Son una inmersión inmediata en el paisaje, un ascenso al corazón de la geografía. En el sur, la ruta hacia las alturas de Santa Catarina se llama Serra do Rio do Rastro. Aquí, la ingeniería se adhiere a la pared vertical de la montaña, serpenteando en un desafío visual que revela a cada curva un paisaje inabarcable. Es la ruta que nos lleva por encima de las nubes y marca la entrada a la meseta superior. Al final de esa ascensión, el paisaje se quiebra. Estamos en las tierras altas del sur, donde la geología ha creado una falla inmensa y silenciosa. El cañón de Itaimbeciño es un corte limpio en la tierra. Sus paredes verticales, formadas por la intensa actividad volcánica de la era mesozoica, se extienden por kilómetros. La profundidad del cañón, que en algunos puntos supera los 700 metros, es camuflada por la neblina constante, propia de la latitud. La densa vegetación se aferra a los bordes superiores, contrastando con el vacío interior. Itaimbeciño es una manifestación pura de la tectónica de placas, un abismo de escala dramática que se siente en la quietud del sur. Dejamos el abismo de Itaimbeciño y las tierras altas del sur. El camino nos lleva de vuelta al mar. En el estado de Santa Catarina, la geografía combina el continente con el océano. La más notable de estas formaciones es la isla de Florianópolis, conocida por su gente como la Ilha da Magia. Florianópolis es una ciudad repartida entre la isla y el continente. La isla, debido a su increíble naturaleza, ha ganado su apodo.
Su paisaje es una mezcla de colinas boscosas, lagunas vastas y más de 40 playas, cada una con un carácter propio. El contraste de la isla es su mayor atractivo. Se encuentran la exclusividad de barrios como Jurerê Internacional, con la intensa vida turística de destinos como Canasvieiras y Praia dos Ingleses. Más allá de las zonas más conocidas, el viento ha creado vastas extensiones de dunas de arena, como las de Joaquina, que recuerdan la acción constante de la naturaleza. Dentro de este archipiélago, la isla de Campeche destaca por su agua de claridad inusual y sus costas de arena blanca. Para alcanzar este rincón se requiere un viaje en barco, una pequeña excursión que revela arte rupestre prehistórico, conservado en la distancia. Es un lugar que enlaza la belleza del presente con los vestigios de una historia antigua. Dejando la tranquilidad de la isla, no es necesario viajar lejos para encontrar un contraste inmenso. Al norte de Santa Catarina, el desarrollo moderno ha reescrito el horizonte. El balneario Camboriú es una explosión vertical, una ciudad que con sus rascacielos compite con el océano en escala. Es una manifestación del desarrollo acelerado, donde el cemento se alza sobre la arena. La ambición humana por el diseño y la altura crea una visión futurista sobre la costa, un espejo de la opulencia que choca con la geografía plana del litoral. La imagen de Camboriú es una instantánea del Brasil moderno. Pero para comprender la identidad de la nación, hay que buscar los lugares donde el tiempo se detuvo. Al sur de Santa Catarina, la costa guarda el vestigio de su historia colonial más antigua. São Francisco do Sul es el asentamiento más antiguo de Santa Catarina. Un puerto cuyo ritmo no lo dictan las alturas, sino las mareas. Sus calles empedradas y sus casas coloniales, pintadas con los colores del pasado, son un museo al aire libre. La arquitectura, bien conservada, cuenta la historia de una época de comercio marítimo, una época donde la riqueza de Brasil se movía lentamente a través de sus puertos. La historia de Brasil no solo se exportó, se extrajo. Dejamos el puerto y viajamos al corazón de Minas Gerais, a la ciudad de Ouro Preto. Esta fue la capital de la fiebre del oro, un lugar construido enteramente con la riqueza extraída de sus colinas. El legado de esa riqueza se manifiesta en la opulencia de sus iglesias barrocas, cubiertas de oro y adornadas por el arte sacro. La ciudad es un museo a cielo abierto.
Las calles empinadas, que se adaptan a la difícil geografía montañosa, enmarcan la arquitectura colonial. La historia de Ouro Preto fue excavada en la tierra, pero en la misma región de Minas Gerais, el paisaje se abre a una nueva inmensidad. Una geografía de agua controlada. El sistema hidrográfico creó un espejo de agua, un inmenso lago que se infiltra entre cañones verticales. El lago Capitolio no es una formación natural pura, sino el resultado de una gran represa que inundó los antiguos valles del Río Grande. El resultado es un paisaje sorprendente. En sus bordes, los cañones se alzan con paredes rocosas de hasta 20 metros, cortadas limpiamente por el agua. Navegar por Capitolio es moverse por un laberinto de piedra y agua. Cascadas discretas caen directamente a las aguas esmeralda del lago, y la erosión constante del basalto ha creado grutas ocultas y formaciones únicas. Nos movemos al nordeste, a la costa donde en 1549 fue fundada Salvador de Bahía, la primera capital de Brasil. La ciudad se erigió como el centro neurálgico del vasto imperio colonial y el principal puerto de entrada y salida del continente. El barrio de Pelourinho, con sus casas de colores vibrantes y calles empedradas, es la cuna de la cultura afrobrasileña. La vida cotidiana aquí es un testimonio del sincretismo. Es el lugar donde las tradiciones religiosas africanas se fusionaron con el catolicismo, creando una identidad cultural, musical y culinaria única. El legado se siente en la arquitectura, que aún conserva el diseño colonial, y en el ritmo incesante de la vida callejera. Salvador se asienta frente a la Bahía de Todos los Santos, la bahía más grande de Brasil. Esta geografía marítima fue clave en su historia y continúa siendo el eje de su vida. El elevador Lacerda conecta la ciudad alta, el centro administrativo, con la ciudad baja, el área portuaria. Es una ciudad de niveles, donde el pasado, la cultura y el océano son inseparables. Salvador nos ha mostrado el inicio vibrante de la historia de Brasil, pero el legado colonial se extiende por todo el nordeste. Un viaje al norte nos lleva a otro corazón histórico, donde la arquitectura ha conservado la memoria de los siglos. Olinda, en Pernambuco, se alza sobre una colina.
Sus calles empinadas y su arquitectura colorida la han convertido en patrimonio de la humanidad. Es un conjunto armónico de iglesias barrocas y casas coloniales que mantiene un ritmo más íntimo, un reflejo pausado del arte y la fe del período colonial. La historia se preserva en las colinas, pero al descender hacia el litoral de Paraíba, la geografía se transforma en una costa de acantilados vírgenes y playas amplias. Un paisaje que nos recuerda que la belleza del Nordeste no solo se construyó, sino que fue esculpida por el océano. En Conde, Paraíba, la costa exhibe una naturaleza más dramática. Aquí, la geología del Nordeste revela acantilados que caen directamente al mar, creando un contraste visual entre la tierra roja y la arena blanca. Estas formaciones geológicas, erosionadas por el Atlántico, delimitan playas extensas que se mantienen relativamente aisladas. La inmensidad de esta costa se siente en la escala de sus paisajes. Es un santuario de la geografía, donde el desarrollo ha sido contenido, permitiendo que la vegetación costera y los colores naturales dominen la vista. Estas playas son un testimonio de la belleza inexplorada del Nordeste y un punto de conexión con otros paraísos costeros que aguardan más al norte. La línea costera del Nordeste no es uniforme. Más al sur, en Alagoas, la geología cambia y el Atlántico se calma. Aquí, la marea baja revela una geografía protegida por arrecifes de coral. El mar se convierte en una red de piscinas naturales de aguas esmeralda. Este rincón, centrado en Japaratinga, es un remanso de paz. Los arrecifes forman barreras que contienen la fuerza del océano, creando un ecosistema rico que se revela durante la marea baja. Es un paisaje de contemplación, donde la vida se rige por el lento vaivén de la luna y el mar. Pero esta calma es temporal. El litoral brasileño no permite la uniformidad. Si continuamos el viaje hacia el norte, el paisaje se transforma nuevamente y el viento se convierte en el arquitecto principal. En Ceará, Jericoacoara es la fusión entre el desierto y el océano. Aquí, las dunas móviles se extienden hasta la orilla y el paisaje es una constante coreografía de arena modelada por el viento. El símbolo de la región, la Pedra Furada, es el resultado de esta incesante erosión marítima, un arco natural que se ha tallado en el tiempo. Es una geografía dinámica donde cada atardecer es un espectáculo de luz y sombra. La inmensidad de Brasil no solo se mide en sus costas, sino en sus fronteras más remotas. En el límite con Venezuela y Guyana se encuentra el Monte Roraima,
una meseta tabular que se alza como una isla de piedra en el cielo. Esta formación geológica es uno de los tepuyes más antiguos del planeta Tsushima, cubierta por formaciones rocosas únicas y un clima constante de neblina. Alberga especies de flora y fauna que no existen en ningún otro lugar. Aunque Brasil comparte solo una parte de esta meseta, Roraima es un símbolo del límite geológico que desafía al continente. Tan impresionante como la roca que se eleva es el río que fluye. El mismo continente alberga la mayor masa de agua dulce del planeta, y Brasil contiene la parte más extensa de su cuenca. La Amazonas no es solo un río, es un sistema hídrico que define la vida de la mitad del continente. La inmensidad del Amazonas se manifiesta en su biodiversidad. Se estima que contiene una décima parte de las especies conocidas del mundo. Su dosel alberga insectos que aún no han sido clasificados. En sus aguas habitan especies únicas como el delfín rosado de río y los manatíes. La vida se desarrolla en múltiples capas, desde las copas de los árboles hasta el lecho fluvial. El volumen de agua es tan inmenso que su impacto climático se siente a nivel global. Sin embargo, este tesoro de vida enfrenta la amenaza constante de la deforestación. Las imágenes satelitales confirman que vastas extensiones de bosque están siendo fragmentadas. Un recordatorio de que la inmensidad de la naturaleza es frágil ante la actividad humana. La inmensidad del Amazonas es innegable, pero la verdadera pureza del agua se esconde en el interior, lejos del caudal masivo. En la región de Bonito, el paisaje se transforma. Aquí, los ríos atraviesan terrenos de piedra caliza, un filtro natural que otorga una claridad inigualable a sus aguas. El río Sucuri es uno de los ejemplos más notables. Su transparencia es tal que el agua se convierte en un espejo, revelando la vida acuática con una nitidez absoluta. Flotar en su corriente es moverse en un mundo de cristal, donde la línea entre la superficie y el fondo se desvanece. Es el contraste definitivo con la escala monumental y oculta del Amazonas. De la quietud del río Sucuri volvemos a la costa. El viaje nos lleva al sur de São Paulo, donde la densa selva de la Serra do Mar se encuentra con el Atlántico, creando un litoral de bahías y olas abiertas. Ubatuba es la definición del litoral de São Paulo, donde las montañas de la Serra do Mar se sumergen directamente en el océano. Esta geografía ha creado más de 100 playas y una densa vegetación costera que llega hasta la orilla. El área es un fragmento vital de la selva atlántica,
uno de los biomas más amenazados, convirtiendo la costa en un santuario biológico. La interacción entre el mar y la montaña define el paisaje. La abundancia de lluvia mantiene la vegetación exuberante y crea cascadas que desembocan directamente en el mar. Las olas abiertas atraen a surfistas, mientras que las bahías protegidas albergan vida marina. La costa aquí es una compleja mezcla de ecosistemas, donde las playas más accesibles coexisten con calas que solo pueden alcanzarse por sendero o por mar. Hemos visto la fuerza del Atlántico en la costa, pero el verdadero poder del agua dulce reside en el sur. Viajamos al límite con Argentina y Paraguay, a un escenario de escala monumental. Las cataratas del Iguazú no son una sola caída, son un sistema de más de 270 saltos de agua. El volumen de agua que se precipita a cada segundo es uno de los mayores del planeta. Este fenómeno es el resultado de una falla geológica que se produjo en el lecho del río Paraná. El sistema crea una cortina de vapor y niebla que genera arcoíris permanentes. La Garganta del Diablo, el salto más alto, concentra la mayor parte del caudal, un punto donde el poder geológico y la hidrografía se encuentran en su máxima expresión. Iguazú es la prueba viva de la fuerza inmensurable del agua en el corazón del continente. La travesía termina donde comenzó, en la imagen que el mundo tiene de Brasil. Río de Janeiro es la postal. Una ciudad única donde la naturaleza se incrusta en el tejido urbano. Sus playas, como Copacabana e Ipanema, son la banda sonora del país. Y el Cristo Redentor vigila una bahía donde la selva de Tijuca convive con los rascacielos, la verdadera magia de Río, y por extensión de Brasil, es su complejidad. En esta metrópolis coexisten realidades brutales, desde la opulencia costera hasta el pulso de las favelas. La samba, la bossa nova y la capoeira son las raíces que unifican este caos, expresiones de una cultura
que transforma la dureza de la vida en ritmo y color. Hemos viajado desde el desierto de Agua de Lençóis hasta el abismo de Iguazú, desde la antigüedad de Roraima hasta la modernidad de Camboriú. Y es aquí, en Río de Janeiro, donde todo se une. Esta postal es poderosa, pero solo es el reflejo de una geografía inmensa y sorprendente. El quinto país más grande del mundo es una colección de mundos, de historia, de roca, de agua y de vida. Su verdadero viaje siempre comienza donde el mapa se queda sin nombres. Y así concluimos esta inmersión en el Brasil más sorprendente. Si te atreviste a viajar con nosotros a través de la geografía oculta de este continente, apoya este contenido suscribiéndote. Déjanos un comentario contándonos cuál de estos mundos te ha sorprendido más y activa la campana para seguir explorando los paisajes invisibles del planeta. Hasta la próxima. Y recuerda, procrastinar no es malo si lo haces con nosotros.